Buenas noches, hermanos. ¿Nos escuchan? Sí, se escucha, hermano. Muy bien. Sí, ahí está. Bien, muy buenas noches, mis hermanos. Vamos entonces ahora a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis y vamos a orar al Señor para poner este tiempo en sus manos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, te damos gracias en esta noche por tus cuidados y bendiciones para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por traernos con bien hasta este lugar y por poner en nuestros corazones la disposición, Señor, de apartar este tiempo para el estudio de tu palabra. Por favor, Señor, permítenos que al leer la Escritura, al meditar en estas cosas, al escuchar la clase, Señor, podamos valorar la grandeza y la profundidad de tu palabra, Señor, y tu grandiosa providencia al dárnosla para que sea de consuelo para nosotros en medio de estos últimos tiempos, Señor, y para que seamos animados a esperar con mayor gozo, Señor, y con mayor anhelo la venida de Cristo. Permítenos ahora, Señor, guardar nuestros corazones para ti, elevarlos delante de tu presencia, Señor, con acción de gracias, humildes, Señor, y contritos ante ti, para ser enseñados por tu palabra, de manera que aprendamos estas cosas y vivamos por ellas, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén. Bien, mis hermanos, entonces vamos a poner aquí nuestra presentación. Está grabando, ¿verdad? Está en el chat de anuncios. Muy bien. Entonces, hermanos, vamos por la, el quinto enunciado, que es el conflicto más profundo, que se trata entre los capítulos del 12 al 15. Ya pasamos por el capítulo 12 y ahora nos aprestamos para comenzar con el capítulo 13, que tiene que ver con la persecución por parte de la bestia del mar. Y en este capítulo lo hemos dividido en cuatro partes, que como pueden ver no están uno, 2, 3, 4, sino que 4, 5, 6 y 7. Esto es porque esta visión es una continuación de lo que Juan recibe en el capítulo 12. Así que en esta ocasión miraremos la cuarta sección, que trata acerca de cómo el diablo autoriza al Estado como su agente para perseguir a la iglesia y engañar a los impíos, ¿sí? El dragón que vimos anteriormente en el capítulo 12 ahora está haciendo estrago entre los moradores de la tierra y levanta para sí un agente que representa el gobierno y las esferas de autoridad mundial. Y este agente, que es un secuaz de este dragón, comienza a perseguir a la iglesia y comienza a engañar también a los que no son parte del pueblo de Dios. De eso trata este capítulo y vamos a comenzar leyendo eh, la porción para este día. Y Héctor, si puedes leer el 12, comenzar en el 12:18 para luego darle de lleno al 13. ¿Tienes la de las Américas? Cuando llegas al 17, el versículo, capítulo 12. Sí, Sí. solo está tan difícil. Por eso la de las Américas es muy importante, es muy interesante. Porque si miran acá, en nuestras Biblias, Reina Valera, nosotros comienza Apocalipsis en el capítulo 13 y en el versículo 1 vemos y dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas
y 10 cuernos. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia de las Américas, la traducción es un poco diferente. Dice, eh, ¿cómo dice Héctor? El dragón se paró sobre la arena del mar. El dragón se paró sobre la arena del mar. Y hay una llamadita en la Biblia de las Américas que nos dice que en el manuscrito griego original, esta primera oración ahí es parte del capítulo 12 del versículo 18, ¿verdad? Así que técnicamente el capítulo 13 comienza con la frase que sigue después de esta primera oración. Así que después de leer, el dragón se paró sobre la arena del mar, continuamos ahí leyendo, Héctor. El dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como el de un oso y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Y adoraron al dragón, porque había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre cada tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Amén. Entonces vemos acá varios elementos que se vuelven a repetir, ¿verdad? Que es una de las cosas que ya hemos visto anteriormente de manera repetitiva y volvemos a verlo acá otra vez. ¿Qué le suena repetido de las cosas que leímos ahorita, que ya hemos visto anteriormente? Cuerno, Ujú. ¿Qué más? Las diademas. Sí. ¿Qué otra cosa? Hay algo que es más, digo, también, todos son elementos que hemos visto. Eso, mero. Eso, mero, ¿verdad? Los 42 meses, que es el intervalo de tiempo que se repite una y otra vez. Y recordemos, para poder entender todos estos elementos que se nos presentan en la profecía de Apocalipsis, tenemos que entender que todos ellos, en su mayoría, hacen referencia a las profecías del Antiguo Testamento, principalmente en esta sección a las profecías de Daniel, que es la visión del Hijo del Hombre. Así que todo lo que está ahí en ese capítulo 7 de Daniel se menciona tanto en el capítulo 12 como en el capítulo 13 y tenemos que interpretarlo de acuerdo a lo que significó para las personas cuando recibieron esta profecía allá en el tiempo de Daniel. Y lo que vamos a ver es que cuando se presenta esta visión a Juan, Juan está diciendo que aquello de lo que profetizó Daniel va a pasar en estos días. Y esos 42 meses o 3 años y medio o 1260 es el tiempo que abarca la era de la iglesia, entre la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo y su segunda venida. Así que son elementos que constantemente se repiten. Y claro, hay algunas situaciones específicas acá que vamos a ir viendo conforme desarrollemos el tema. Pero hablemos acerca de esta bestia que sube del mar. Dice Apocalipsis 12:18, que ya sabemos que no hay, ¿verdad? Sino que es la primera oración que está ahí en el capítulo 13. El dragón se paró sobre la arena del mar.
Entonces, comenzamos el pasaje viendo que el dragón se posiciona sobre la arena del mar para llamar a sus ayudantes que llevarán a cabo su voluntad aquí en la tierra. Y los convoca desde estas mismas aguas infernales de las que presumiblemente él mismo salió. Recordemos de la clase anterior, ¿verdad? Que se hablaba acerca de un dragón del mar. ¿Y quién era ese dragón del mar? Dice Isaías, Salmos y otros pasajes. ¿A quién se refería como el dragón del mar? No, a Faraón, sí, correcto, Faraón. Entonces es un título o es una alusión que se le da a los gobernantes del mundo, que obviamente en una esfera más superior, más superlativa, está Satanás detrás de todos ellos. Pero cuando el Señor habla acerca de que venció a Faraón, dicen algunas profecías que leímos en la clase anterior, que el Señor destruyó a ese dragón marino, a la serpiente del desierto, que era Faraón. Entonces, un régimen satánico que perseguía y esclavizaba al pueblo de Dios es comparado con un dragón y es destruido por el Señor. Y vemos que todo su entorno ahí tiene que ver también con el agua, ¿verdad? Con las corrientes del mundo que buscaban anegar al pueblo de Dios. Entonces este dragón llama de esas mismas aguas a uno de sus secuaces para que comience a hacer estragos en la tierra y que comience a hacer su voluntad. Lo que se describe que hace el dragón en el capítulo 12, lo hace realidad a través de sus siervos que son descritos ahora en el capítulo 13. Es decir, que mientras que la profecía del capítulo 12 es una historia general acerca de la persecución del pueblo de Dios a través de este dragón y sus intenciones. Ya aquí vamos a ver específicamente cómo se lleva a cabo esta persecución y cómo se lleva a cabo todos estos planes del dragón, que es la serpiente antigua, por destruir al pueblo y por engañar a los impíos. Entonces se nos describe ahí cómo es este secuaz que saca de las aguas el dragón. Vamos a leer los versos 1 y 2. Emily. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces el dragón levanta esta bestia del mar que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, y en esos cuernos tiene unas diademas. Sobre sus cabezas tienen también un nombre blasfemo. Y dice que era semejante al leopardo, al oso, tenía boca de león. Y el dragón le dio poder a esta bestia, le dio su poder y su trono, y le dio gran autoridad, ¿verdad? Para llevar a cabo su plan malévolo, su plan diabólico, de perseguir a la iglesia y de engañar a los impíos. Ese es el cometido que tiene esta bestia que sale del mar. Así que comienza la segunda sección del segmento de aquella visión mayor que comenzó en el capítulo 12. Y el primer agente del diablo es una bestia que subía del mar. Y esta descripción que se da aquí de esta bestia, mis hermanos, es una reconstrucción o una reelaboración creativa de la visión que tiene Daniel en el capítulo 7. Es decir, esta visión de Juan mezcla todos los elementos que Daniel estaba viendo acerca de esta bestia y los presenta nuevamente acá. La bestia con 10 cuernos y 7 cabezas se basan específicamente en Daniel 7 del 2 al 7 y 19 al 24. Esta bestia es como un leopardo, como un oso y como un león. Las 7 cabezas son un compuesto de las cabezas de las 4 bestias que vio Daniel, como leopardo, otra como oso, otra como león, y una cuarta que tenía 10 cuernos. Una cuarta bestia, dice Daniel,
que tenía 10 cuernos. Así que Juan solamente está trayendo al presente, o el Señor, a través de la visión que le da Juan, está trayendo al presente aquellas cosas que Daniel ya había visto, para decir, así como se profetizaron en Daniel, así comenzarán a afectar en estos tiempos al pueblo de Dios y al mundo en general. Miremos algunos textos que nos recuerdan a nosotros esa profecía de Daniel. Mana Yasmín, si puede leer ahí. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Ya estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y aquí las 4 bestias, La cuarta. la cuarta, perdón, cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Entonces podemos ver claramente que todos los elementos de la profecía de Juan están presentes en esta profecía de Daniel, como que si se tratara de la misma bestia, ¿verdad? Juan toma todos estos elementos para describir en el lenguaje bíblico lo que se le está presentando en esta visión. Y esta visión es un cumplimiento entonces de esta profecía que había sido dada en Daniel. Ahora, enfoquémonos en las características de esta bestia. Dice, además, las 10 diademas y los 10 cuernos son una referencia a esta cuarta bestia de Daniel, cuyos 10 cuernos se interpretan en Daniel 7:24 como 10 reyes. ¿Alguien puede leer Daniel 7:24? No, yo lo tengo. Dale. A los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a los 3 reyes derribará. Entonces, ¿qué eran esos cuernos? Eran reyes. Entonces, ¿qué son estos reyes? Son gobiernos de las naciones, ¿verdad? Estas características que vemos en las bestias de Daniel se aplican a esta bestia del Apocalipsis, y también Daniel nos da una clave interpretativa, que a lo que se refiere esta bestia es a gobiernos mundiales, ¿verdad? A reyes, a gobernantes, que son los que van a recibir el poder de parte del diablo para perseguir a su pueblo y para engañar a los impíos. Y esta es toda la trama de este pasaje. Asimismo, los nombres blasfemos en sus cabezas están relacionados con la figura blasfema de Daniel 7, 8 y 11, que también se asocia con los 4 reinos de Daniel. ¿Sí? La figura blasfema que se levanta ahí hacía figura o representaba reinos también que estaban en contra de Dios, y por eso es que esta estatua y estos reinos se consideran blasfemos, ¿verdad? Porque se levantaban en contra de la autoridad de Dios. Sin excepción, la imagen del monstruo marino se utiliza en todo el Antiguo Testamento
para representar reinos malvados que persiguen al pueblo de Dios. Leímos que hasta en los Salmos se habla del monstruo marino y se habla de Leviatán, ¿verdad? Y hablamos de cómo si queremos interpretar correctamente el Leviatán, debemos interpretarlo en el contexto adecuado. Porque cuando empieza a hablar de Leviatán y el contexto es el desierto y que Dios lo destruyó a través de todas estas cosas, entonces sabemos que está hablando o es una simbología del poder de Egipto para perseguir al pueblo de Dios y la hazaña de Dios al derribar a este gobernante malévolo. Pero hay instancias como por ejemplo en Job, donde se habla de Leviatán, donde no está asociado específicamente a estos gobernantes. ¿Por qué? Porque no se habla del desierto, porque no se habla de la persecución de Israel, porque no se habla de todas esas cosas que vimos anteriormente en Salmos y en los profetas, donde asociaban a el dragón marino con el faraón de Egipto, que es un gobernante más que está tratando de dar esa persecución al pueblo de Dios y también de apartar o confundir a los impíos. La misma imagen de Daniel de los cuernos y las cabezas, aplicada al dragón al principio del capítulo 12, se aplica aquí también a la otra bestia marina para representar que este es un secuaz del dragón terrestre, del dragón que en el desierto perseguía a la mujer. Entonces, por eso es que vemos que muchos de los elementos se repiten nuevamente, ¿verdad? Y ustedes hablaron acerca de eso, los cuernos, la cabeza, las diademas, todo lo demás se aplica también a esta bestia porque están hablando acerca de la misma profecía. Es el mismo enemigo del pueblo del Señor. Entonces, hablemos un poco acerca de estos símbolos y qué es lo que significan. Cuando vemos el dragón del mar, entonces son fuerzas oscuras que persiguen al pueblo de Dios con la corriente de este mundo. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que en el capítulo 12 termina con que este dragón tiraba corrientes de agua para tratar de anegar a la mujer, ¿verdad? Y hablamos que esa corriente son todas las ideologías y todas las doctrinas del mundo que buscan confundir a la iglesia, apartándola de su verdad. Entonces, este dragón del mar, esta segunda bestia, es también, son gobernantes del mundo, fuerzas oscuras, fuerzas de maldad, que persiguen al pueblo de Dios con la corriente de este mundo. En la interpretación la encontramos en Daniel 7, del 3 al 7. Las 7 cabezas, 7, es un número perfecto, es un número de perfección, y las cabezas hablan de poder, hablan de alguien que está en eminencia. Entonces, cuando se refiere a 7 cabezas, está hablando de poder opresivo. Y de la misma manera, cuando habla acerca de 10 cuernos, vimos que los cuernos son también autoridad, son gobierno, y 10 es un número que habla acerca de totalidad. Entonces, se refiere, 7 cabezas y 10 cuernos, se refiere a poder opresivo y a influencia mundial. Son gobernantes del mundo que tienen poder, que tienen influencia, que tienen riqueza, que tienen medios para perseguir al pueblo de Dios y para alejar a los impíos de la verdad y de la adoración a Dios. Entonces, las diademas significan dominio o autoridad. Estas diademas son tiaras o coronas. Alguien que tiene una diadema es alguien que tiene autoridad, ¿verdad? Que tiene distinción, realeza. Entonces, todas estas cosas hablan acerca de las características de los gobiernos del mundo con su poder, con su influencia y con su autoridad. Los nombres blasfemos son una imitación débil de la verdadera realeza de Cristo. Recordemos que en Apocalipsis 19, cuando aparece el Señor Jesucristo, ¿verdad? Aparece con su nombre que dice que es el Señor
fiel y verdadero. Entonces las tinieblas buscan imitar, buscan copiar eso, pero de una manera blasfema, ¿verdad? Usando un nombre para blasfemar la realeza de Cristo. Entonces, lo que está haciendo esta bestia es usurpar la autoridad, el dominio, el poder, la realeza y el reconocimiento del Señor Jesucristo para gobernar, para usurpar su autoridad y usarla aquí en la tierra para perseguir a la iglesia y para confundir a los impíos. Entonces, vamos a ver que esta bestia, ¿verdad? Esta bestia que representa a estos gobernantes, en muchas cosas tratan de imitar al Señor, ¿verdad? Y esta es una manera. Si el Señor tiene una diadema, este tiene 10, ¿verdad? Si el Señor tiene un cuerno, este tiene 10 cuernos. ¿Por qué? Porque quiere presentarse como con más poder, con más dominio, con más autoridad, y quiere copiar la autoridad del Señor. ¿Para qué? Para que la gente piense que es por parte del Señor. Entonces, de esa manera es como los impíos son engañados. Miran a esa bestia y miran que tiene realeza, que tiene reconocimiento, que tiene dominio, que tiene poder. Y entonces para ellos es más fácil seguir a este engañador, a este usurpador, que mirar al Señor. Entonces, eso es lo que, de esta manera es como engaña a esta bestia, usurpando el poder y la autoridad del Señor y presentándose como más autoritativo, más autoritario, más garantizado, más real. Y si nosotros vemos en la actualidad, mis hermanos, muchas de las cosas que se dicen acerca de la definición de este mundo que fue creado por Dios provienen de un sistema mundano que se dice tener más acreditación y más reconocimiento de Dios. La Biblia dice que Dios creó el mundo en 7 días, en 6 días y el séptimo descansó. Pero la ciencia que es verdadera, la ciencia que es autoritativa, la ciencia que es comprobable, la ciencia que es esto, que es el otro, que tiene académicos muy reconocidos, la ciencia dice esto. Entonces, ¿qué es más verdadero? ¿La acreditación de la ciencia o la fe que no se puede comprobar? Entonces, la gente sucumbe ante esta proyección de realeza, ¿verdad? Y de autoridad y de dominio que tiene la ciencia. Sin embargo, podemos ver que en su interpretación hay algunas brechas, ¿verdad? Y lo que están haciendo es tratando de usurpar la autoridad de quien realmente tiene autoridad, del Señor y de su Cristo, que fueron los creadores de todo lo que hay. Pero también encontramos al leopardo, al oso, al león y la cuarta bestia. ¿Qué son estos símbolos? Bueno, el contexto de Daniel nos deja ver a nosotros que iban a ser 4 imperios sucesivos, ¿verdad? Representados por este leopardo, oso, león y la cuarta bestia. De la misma manera, acuérdense que aquella imagen que fue levantada, que era la imagen blasfema, también tenía 4 partes y cada una de sus partes representaba un reino que se iba a levantar sucesivamente. Estaban los medos, los persas, los babilónicos y un reino final que era una aleación de hierro con barro. Entonces estos 4 elementos representan 4 imperios que para algunos pudieran ser los griegos, los persas, los babilónicos y los romanos. Sin embargo, la profecía del Señor es atemporal, ¿verdad? En nuestra óptica y en nuestra forma de interpretar. ¿Por qué? Porque si este leopardo, oso, león y esta cuarta bestia solo representa a los griegos, a los persas, a los babilónicos y a los romanos, entonces tiremos esta profecía porque ya no es para nosotros, ¿verdad? Solo es para ellos en aquel tiempo, porque nosotros no estamos siendo
influenciados, ni dominados, ni perseguidos por el Imperio Romano. ¿Sí? Entonces, no puede ser, aunque en su momento la profecía se aplicó a los griegos, a los persas, a los babilónicos y a los romanos, en nuestros tiempos se aplican también a los imperios que operan de la misma manera que los griegos, persas, babilónicos y romanos. Y si nosotros vemos la historia de los gobiernos a través del mundo, casi todos tienen las mismas perspectivas que en algún momento tenían estos imperios. Por ejemplo, para los griegos, todo se trataba acerca de la dicción, el aprendizaje, la filosofía y todo eso. Pero hay gobiernos que actualmente están tratando de presionar por esas cosas para que la gente se enfoque en esas artes, en esos estudios y que se vuelva la erudición o el estudio la religión de la época. Tenemos también por otra parte los persas. Los persas lo que buscaban o lo que impulsaba este imperio era el comercio. ¿Verdad? Ellos querían un dominio total comercial y en muchas cosas. Así que ellos trataban de dominar los países con el propósito de satisfacer a sus intereses comerciales. Y eso pareciera que fuera la forma en cómo operan actualmente los gobiernos, ¿verdad? Solamente para satisfacer sus intereses comerciales. Pero estaban los babilónicos también, que tenían como propósito hacer toda una mezcolanza de ideologías con el propósito de elevar el espíritu humano y satisfacer sus deseos y todas sus necesidades y toda una serie de asuntos ahí. Entonces, cuando nosotros vemos qué es lo que impulsaba cada uno de estos imperios, nos vamos a dar cuenta que son cosas que se repiten a través de la historia humana. Quizás ahora ya no son los griegos, los persas ni los babilónicos, quizás ahora son los estadounidenses, los rusos y los chinos los que tienen más influencia, son los gobiernos que tienen más influencia en el mundo de hoy. Los europeos también, ¿verdad? La Unión Europea, que es un bloque muy fuerte. Entonces, en algún momento de la historia, los gobiernos más relevantes del mundo pueden actuar como estos 4 imperios sucesivos. Entonces, la profecía bíblica está destinada a que nosotros podamos ver, ¿verdad? Que la manera en cómo el dragón va a perseguir a la iglesia es a través de estos 4 imperios mundiales, movilizando las fuerzas oscuras detrás de esos gobiernos para oponerse a todo lo que está a favor de Dios. Entonces, no necesariamente son los griegos, los persas, los babilónicos. Esto cambia de acuerdo a la era de cada cristiano, de acuerdo a la era, ¿verdad? Que cada cristiano esté viviendo en diferentes puntos de la historia. Quizás para los cristianos en la era medieval, estos 4 imperios sucesivos eran diferentes. Quizás era Francia, era Inglaterra, era España, era Portugal, Holanda, que eran las potencias mundiales en aquel entonces. Como les digo, para nosotros también es diferente. Pero el denominador común es que siempre estas potencias mundiales van a ser utilizadas por el dragón para mover sus fuerzas oscuras y perseguir a la iglesia. Entonces nosotros no debemos pensar que solamente porque esto era para aquello, ¿verdad? Para los griegos, los persas y los babilónicos, no tiene aplicación para nosotros, porque entonces estaríamos desestimando la profecía bíblica. Estaríamos diciendo no tiene relevancia para nuestro tiempo, más sí lo tiene. Así que cuando vemos el dragón del mar, nos referimos a los gobiernos del mundo que tratan de perseguir al pueblo de Dios, las 7 cabezas, los 10 cuernos, las diademas
y los nombres blasfemos hablan de su poder, de su autoridad, de su reconocimiento. Y estas series de 4 nos hablan a nosotros de que son 4 imperios sucesivos, ¿verdad? Por decir algo, los 4 más grandes y que influyen en la cultura, en el mundo de la actualidad, para perseguir a la iglesia y para guiar a los impíos hacia la confusión. Se nos dice también otro detalle acerca de esta bestia. Versículo 3. Ludwig. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Como en todas las otras instancias, la manera correcta de interpretar esta frase o esta declaración que se nos da aquí en esta profecía es ver hacia atrás, es ver hacia la profecía antiguo testamentaria, ¿verdad? Porque Juan está sacando elementos de estas profecías para describir lo que él está viendo. Si nosotros caemos en el error que cometen nuestros hermanos dispensacionalistas, vamos a estar diciendo disparates que continuamente tienen que cambiar porque no se adaptan al tiempo. Por ejemplo, allá por los 90, cuando se hablaba acerca de esta cabeza de la bestia que tenía una herida de muerte, se habla y que iba a sanar esta herida mortal, se hablaba en los 80, perdón, se hablaba que era Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, porque había recibido un intento de asesinato. Creo que le metieron un tiro, ¿verdad? Dieron un balazo al Papa Juan Pablo II, y todo el mundo pensó que se iba a morir, pero sanó. Entonces dicen, es Apocalipsis 3:3, ¿verdad? Pero igual con Trump, ¿verdad? Algunos dijeron que Trump era esta bestia porque hablaba grande blasfemia, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y fue herido de muerte y sanó. Y se maravillaba toda la tierra en pos de la bestia. Entonces, eso es lo que sucede con esa interpretación. Tenemos que estarla constantemente cambiando para que se adapte a los tiempos. Pero cuando nosotros entendemos que lo que se nos da acá es una referencia, una profecía del Antiguo Testamento, nosotros vamos a encontrar siempre la verdad o la verdadera interpretación en estos pasajes que están destinados para animar a los creyentes de todos los tiempos y a presentar el señorío de Cristo sobre las cosas que pasan en este mundo. La herida viene de Dios porque la palabra griega para herida es la palabra que se traduce como plaga. Y esta palabra aparece otras 11 veces en Apocalipsis y siempre está conectada a un origen divino. O sea, esta herida mortal viene de Dios. La palabra griega es plege, ¿verdad? Y esta palabra siempre está en conexión con la obra de Dios. La herida mortal que tiene esta bestia proviene de Dios. Esta herida en la cabeza de la bestia no es otra cosa que la infligida por Cristo en su resurrección y es el cumplimiento de Génesis 3:15. ¿Qué le dijo el Señor a la mujer? ¿Qué le dijo a la raza humana? Que de ustedes saldrá una simiente. ¿Y qué pasará con esa simiente? Herirá en la cabeza a la serpiente. Entonces, esa profecía se está cumpliendo acá. Esa herida mortal en la cabeza de la serpiente es aquella que fue profetizada en Génesis 3:15. ¿Se dan cuenta? Esto se está dando y se está desenvolviendo delante de los ojos de Juan para ánimo y consuelo de las personas. Aquella simiente que esperábamos que iba a herir la cabeza de la serpiente es el Señor Jesucristo. Y esa herida mortal ya comenzó, ya fue hecha. ¿Cuándo fue hecha esa herida mortal? Durante la resurrección de Cristo. Y esto es demostrado en Apocalipsis 12:5, 10 al 12, juntamente con el 1:5 y el 5:9. Apunte ahí esos pasajes usted para que los pueda leer en su casa.
Esta herida de muerte es idéntica a la que es referida en el 5:6. Esa frase que habla aquí como herida de muerte es idéntica a la frase del 5:6 acerca del cordero, donde dice que estaba de pie un cordero como inmolado. O sea, el término es exactamente igual. Y esto forma parte del estilo visionario de Juan para describir en lenguaje terrenal algo que vio en el cielo. Pero todo esto que está pasando acá tiene un trasfondo sombrío más importante. Miren lo que está pasando. La bestia fue herida en la cabeza, con una herida como, como de muerte, pero esa herida fue sanada y la gente se maravillaba. Pero ahí no es coincidencia que el lenguaje que usa Juan es el mismo lenguaje que se usa para describir al cordero como inmolado. Aquel cordero que estaba de pie, pero como inmolado. Y hay una razón para eso. La herida era real y fatal, pero sin embargo, parece haber sido curada porque el enemigo puede continuar con su actividad. Si la herida que fue hecha en la cabeza de la bestia fue por la resurrección de Cristo y esa herida fue sanada, quiere decir entonces que la resurrección del Señor Jesucristo no fue eficaz en herir a la serpiente en la cabeza. De ninguna manera. Claro, fue una herida real y fatal. Fatal porque a partir de la resurrección, el poder de Satanás quedó fatalmente restringido y sus días están contados. Como vimos, tras la resurrección, Satanás perdió el poder acusador que tenía delante del trono del Señor para acusar eficazmente a su pueblo. Ahora, con la resurrección de Cristo, cada vez que Satanás se presenta delante del Señor para acusar a uno de sus hijos, su acusación es ineficaz. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero ahora borra cualquiera de esas acusaciones. La sangre del Cordero está a favor de sus hijos y los exime de toda culpa. Entonces, sí fue una herida real, sí fue una herida fatal, porque a partir de ese momento, el diablo ya no tiene un poder acusador sobre nosotros y sus días están contados. El fin viene, el juicio viene y en ese momento, en ese día final, él va a ser echado, va a ser arrojado al lago de fuego eternamente. La curación temporal no significa que la resurrección fue ineficaz, sino que representa el hecho de que Dios permite que el enemigo siga utilizando a sus agentes durante el período de la iglesia hasta el regreso de Cristo. ¿Cuál es ese período? En términos de los elementos de la profecía, los 42 meses, correcto. Entonces, aunque la herida fue mortal, el diablo continúa actuando como que si tuviera poder. ¿Verdad? Él sigue haciendo sus averías, sigue usando su poder, sabiendo que ya no puede acusar eficazmente y sabiendo que su poder es limitado. De hecho, es el saber que su poder es limitado lo que hace que desenvuelva su saña en contra de la mujer en el desierto, ¿se acuerdan? Que a causa del juicio, a causa de que había sido derribado, entonces él se enfurece y arrecia el ataque contra la iglesia. Entonces, a pesar de que fue una herida mortal, esa curación temporal representa el hecho de que Dios le permite seguir desarrollando su plan y desarrollando su actividad. ¿Para qué? Para afirmar la fe de los escogidos a través de la persecución y para también apartar de en medio de nosotros a los que no son parte de su pueblo. Entonces, todo lo que el diablo hace es porque el Señor se lo permite. Y si él sigue afectando, si él sigue ejecutando su poder, es porque Dios se lo ha permitido. Esto es lo que representa esta curación temporal. Pero a pesar de todas estas cosas,
a pesar de que el diablo sigue actuando, a pesar de que el diablo sigue queriendo engañar a todos, a cuantos más pueda llevarse, el Señor ha prometido que los que están sellados por Él al principio del Apocalipsis van a ser guardados, van a ser salvaguardados y su seguridad está garantizada, su seguridad espiritual está garantizada. Pero el hecho de que la frase como herida de muerte es casi idéntica a la del Cordero, esto nos alerta de que la bestia va a se presentará como una falsificación satánica de Cristo. ¿Sí? El fingir esta muerte y que esa muerte no fue, esa herida no fue mortal. Y de hecho, en el versículo 14 creo que habla acerca de una falsa resurrección. Él lo que está haciendo es tratando de convencer al mundo de que Él es el verdadero Cristo. Tenés el Apocalipsis 13:14 creo que es. Y engaña a los moradores, perdón, Sí. y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia y que tiene la herida de espada, y vivió. Ajá, así es. Entonces, es una falsificación satánica de Cristo con el propósito de llevar a los moradores de la tierra a adorar a la bestia, ¿verdad? Y no a Cristo. El dragón es tan convincente a la hora de camuflar su derrota que la presenta como una aparente victoria, y entonces por eso la tierra entera se maravilla y se va detrás de la bestia. Es decir, aquellos que no están protegidos por el sello de Dios son los que le van a rendir pleitesía. Aquellos que no están inscritos en el libro de la vida son los que se van a ir en pos de la adoración de la bestia. Y en el verso 4 vemos su falsa adoración. Hermana Carlota, si nos puede ayudar ahí. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Sí, imagínense qué tremenda blasfemia la que dicen esto, ¿verdad? ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Las palabras que tendrían que ser para Dios las utilizan para la bestia. Sin embargo, para ellos no es la bestia, sino que es Dios, ¿verdad? Es un Dios falso. La lealtad de estas multitudes impías que son mencionadas en el verso 3, ahora se expresa en adoración al dragón. La frase que denota esta transferencia de autoridad se basa en Daniel 7:6, donde se le da autoridad a esta tercera bestia para gobernar la tierra y perseguir. Las multitudes también ahora adoran a la bestia debido a que suponen que es incomparable. Sus palabras son una burla y un uso irónico de las palabras similares utilizadas con razón hacia Dios en el Antiguo Testamento. Y en todos los casos, lo incomparable de Jehová se contrasta polémicamente con los falsos dioses y los ídolos. Tenemos varios pasajes del Antiguo Testamento que nos hablan acerca de eso. En primer lugar, el verso de Daniel que habla acerca de que le fue dado el dominio a esta bestia, ¿verdad? Y luego tenemos los pasajes del Antiguo Testamento que hablan acerca de lo incomparable de Jehová, acerca de lo grande, lo maravilloso de Él, quién es como Él. Y en muchos casos se compara con los falsos ídolos. Así que ahí tenemos varios versículos que nos hablan de eso. Los versos 5 y 6, hermano Mauricio, si puede leer ahí. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y señas, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió la boca en blasfemias de Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los tribunales. Amén. El propósito de esta
profecía para nosotros, mi hermano. O sea, es revelar el cumplimiento de esta profecía que está en Daniel 7 acerca de la opresión de Israel en manos de un diabólico oponente divino que comienza con la muerte y la resurrección de Cristo y continúa cumpliéndose en la persecución de la iglesia. Recordemos, la iglesia en este momento estaba siendo perseguida. Entonces, cuando el Señor le da esta profecía a Daniel, el propósito es que el pueblo de Dios pueda tener esperanza porque aquello que se prometió en Daniel ya está surtiendo efecto en sus días. De hecho, la persecución es una prueba de que la profecía está en cumplimiento, está desarrollándose en ese momento. También eso nos deja ver que Dios es la fuente última de autoridad de la bestia. Por muy difícil que esté la crisis, por muy difícil que esté la persecución, quien controla los hilos de todas las cosas es Dios. Quien controla los hilos del destino del mundo es Dios mismo. Como dice Romanos 13, no hay autoridad si no es dada por Dios. Esta autoridad que tenía la bestia es, en última instancia, dada por Dios para llevar a cabo su plan malévolo, para cumplir con el propósito de Dios para este mundo. Y esto está implícito en el límite de tiempo decretado y el número predestinado de los que adoran a la bestia que se va a manifestar en el verso 8. ¿Verdad? El hecho de que diga que su poder está limitado en los 42 meses significa que Dios ya tiene delimitado el tiempo en el que esta bestia va a poder hacer estas cosas en contra de su pueblo. Dios es el que controla este tiempo. Y Dios es el que establece quiénes son los que van a ser engañados. Pero lo que sí es cierto, hermanos, es que si nosotros somos cristianos verdaderos, nacidos de nuevo, que hemos experimentado el nuevo nacimiento por medio del Señor Jesucristo, nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida y no hay poder ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que nos pueda apartar del Señor. Y esto es el máximo consuelo de nosotros como creyentes. Solo Dios y no el diablo establece los tiempos y las estaciones. El discurso de la bestia se refiere a tres aspectos de su actividad: su orgullo al exaltarse por encima de Dios, sus poderes engañosos, sugiriendo que es más grande que Dios, y su blasfemia al difamar el nombre de Dios. Su actividad incluye llevar a cabo la voluntad del dragón de inundar incluso a la iglesia con el engaño. También se incluyen en su blasfemia las acusaciones o acciones contra los cristianos que tienen su nombre escrito, que son parte de su tabernáculo y que moran en el cielo. Pero también dice el versículo 7, Nicolás, leen ahí el versículo 7. Se le permitió hacer guerra tanto también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua. Amén. Entonces se le dio autoridad para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre tribu, pueblo, lengua, nación. Este verso 7, el enfoque vuelve a centrarse otra vez en la profecía de Daniel. En el 7:6 vimos que se le confirió el dominio de estas cosas. También el 7:8, 11 y 21. Y todas las actividades de persecución de este cuerno para mostrar que la misma actividad de la bestia fueron dadas para que el pueblo de Dios pudiera darse cuenta de que estas profecías han comenzado a cumplirse. La frase hacer guerra contra los santos y vencerlos es prácticamente idéntica a la que nosotros encontramos en el 11:7, en Apocalipsis 11:7, y que está basada también en Daniel 7:21. Daniel 7 predice un reino final en la tierra
que va a perseguir y que va a vencer a Israel. Y después, estos mismos perseguidores van a ser juzgados y los santos van a heredar el reino del mundo. Cuando habla de toda tribu, pueblo, lengua y nación, esta es una parodia también de la autoridad del Hijo del Hombre, porque quien tiene esta autoridad es el Hijo del Hombre. Entonces, al atribuirse la bestia a esta autoridad, está parodiando la autoridad que tiene Dios sobre el mundo creado. Y finalmente, en el verso 8, vemos que le rinden un culto mundial a esta bestia. Pamela, si puede ayudarme a leer ahí el verso 8. Y la adoraron todos los moradores de tierra que estaban en el libro de la vida del Cordero, que fue vinculado desde el principio del mundo. ¿Quiénes la adoraron? Los que no estaban escritos en el libro. Los que no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y eso es un hermoso consuelo para nosotros como creyentes, hermanos. Todos los habitantes de la tierra adorarán a la bestia. Esto es, todos cuyos nombres no han sido inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Los creyentes verdaderos tienen la seguridad de que sus almas pueden hacer frente a cualquier tormenta satánica debido a la seguridad que les otorga este libro del Cordero. Y esta seguridad depende del único acto redentor de Cristo que fue inmolado por los pecados de su pueblo. Esto me recuerda, mis hermanos, a la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg, que dice, ¿cuál es tu mayor consuelo en la vida y en la muerte? De esa manera comienza el Catecismo. Y la respuesta es que yo, ¿cuál es mi mayor consuelo en la vida y en la muerte? Que yo, en cuerpo, alma y espíritu, le pertenezco todo a Dios. Entonces, mis hermanos, no importa qué ataque quiera lanzar el enemigo, no importa qué persecución, si nuestra salvación está segura en Dios, si nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, nosotros no tenemos nada que temer. Y debemos descansar seguros en que lo que Dios elija para nosotros va a estar bien. Porque el final de todas estas cosas es nuestra salvación. Al final Dios gana y al final nosotros estamos con Él. Qué hermoso consuelo, mis hermanos. Entonces, como resumen, miremos cómo la bestia parodia todo lo que Cristo hace. Dice que la bestia obtiene autoridad del dragón, de la misma manera que Cristo obtiene autoridad del Padre. Vemos este contraste en Apocalipsis 13:4 y Apocalipsis 11:15. Dice que la bestia tuvo una herida como de muerte y, en contraste, el cordero como inmolado. Sí, pueden ver en todo este actuar que lo que está haciendo esta bestia es parodiar a Cristo, es imitar a Cristo para que los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro del Cordero puedan irse en pos de esta bestia en adoración. La bestia ejerce poder en la tierra a través de gobiernos humanos y el gobierno de Cristo ascendido, estableciendo un orden para el gobierno civil. La bestia tiene 10 cuernos, Cristo tiene 7 cuernos. ¿Se dan cuenta? La profecía nos dice en Apocalipsis 5:6 que Cristo se presenta con 7 cuernos que representan su autoridad. La bestia dice entonces, si Cristo tiene 7 cuernos, yo tengo 10. Y ese es un ejemplo claro de lo que vimos que hace la ciencia, ¿verdad? Jesús dice esto, pero eso es solamente fe. Lo que cuenta es lo que nosotros como académicos y con nuestros años de estudio podemos probar a través de la experimentación y la repetición de los datos científicos. Sí, entonces es la prepotencia de la bestia queriéndose presentar como más oficial que Cristo, que Dios y de su Cristo.
La bestia tiene 10 diademas y nos dice Apocalipsis 19:12 que el Señor se presenta con muchas diademas en su venida. La bestia recibe culto mundial en Apocalipsis 13, 4 al 8, mientras que Cristo recibe culto mundial en Apocalipsis 5, del 8 al 14. La bestia va a tener una manifestación final, pero esa manifestación final va a ser para destrucción, mientras que Cristo tiene una manifestación final, pero va a ser para victoria eterna. Así que, mis hermanos, al estudiar todas estas cosas, quiero dejarlos con algunas preguntas de reflexión para que nos llevemos a casa y pensemos en ellas. Si el dragón ejerce el poder en la tierra a través de los gobiernos humanos, oponiéndose al gobierno de Cristo ascendido y corrompiendo el orden de Dios para el gobierno civil, entonces la pregunta, ¿cómo debemos honrar el mandato de obedecer al gobierno civil, tal como lo establece Pablo en estos versículos? ¿Sí? El dragón le da autoridad a la bestia para ejercer el poder en la tierra a través de estos gobiernos humanos. Y Pablo nos está diciendo que nos sujetemos a estos gobiernos humanos que reciben poder de la bestia para gobernar con sus fuerzas oscuras, perseguir a la iglesia y engañar a los impíos. Entonces, ¿cómo debemos nosotros honrar el mandato de obedecer el gobierno civil? Así como nos está diciendo Pablo en Romanos 1, 13, del 1 al 7. ¿Son los gobiernos universalmente corrompidos por la bestia o solamente algunos? O sea, solamente es con las potencias mundiales. El gobierno de El Salvador, de Nayib Bukele, no está corrompido por la bestia. ¿Deben los cristianos tratar de involucrarse en el gobierno civil o de afectarlo positivamente? Son buenas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo podría ayudar a responder esta pregunta la relación de Daniel y sus 3 amigos con el estado de Daniel del 1 al 6? Bueno, Daniel servía al rey de Babilonia. Entonces, ¿debo yo también servir a un gobierno corrupto? ¿Servir a un gobierno que está actuando en nombre de la bestia con fuerzas oscuras, que está tratando de traer persecución a la iglesia y engaño a todos los impíos? Así que son buenas preguntas para hacerse, hermanos. Las voy a mandar después al chat para que podamos pensar en algunas respuestas y que las podamos discutir en la próxima clase. Finalmente, la pregunta que nos hacemos siempre: ¿cómo este pasaje consuela a los cristianos de todos los tiempos? Y aquí vamos a llenarla todos juntos. ¿Cómo este pasaje consuela a los cristianos de todos los tiempos? Vamos a ver. ¿Quién quiere participar? Que independientemente de lo que suceda en el mundo, el cristiano tiene la seguridad de que Cristo ya venció con su muerte y su resurrección todo lo que pueda pasar. O sea, sin importar que su cuerpo pues fallezca, su alma tiene seguridad en Cristo. Amén. Muy bien. ¿Alguien más? Van a adorar a la bestia únicamente los que no están inscritos. Excelente. Para los cristianos no lo vamos a ver adorando. Si vemos son los que te hacen cristianismo. No era. La evidencia. El hombre ya está inscrito en el libro de la vida, hermanos. Amén. No es el de ustedes, parece hecho de mí.
¿Algo más que se nos haya escapado? El Señor siempre como nos guarda y nos protege, lo que usted decía, salva, guardar nuestra... no olvidé la palabra. Bueno, sí, ya lo puse. Que Dios es la autoridad máxima, hermano, lo que usted decía, que Dios es la última autoridad aún de la bestia, o sea, Él está en control de todo y nada pasa sin que Él lo permita. Exactamente. Y eso tienen que ver primero hasta la primera. Bien, muy bien, hermanos. Excelentes aportaciones. Independientemente de lo que suceda en el mundo, el cristiano tiene seguridad de que Jesucristo ya venció por su muerte y su resurrección. Adorarán a la bestia únicamente aquellos que no estén inscritos en el libro del Cordero Inmolado. Nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida si hemos confiado en el Señor Jesucristo. No importa. Nuestra salvación está segura en Dios y Dios es la autoridad máxima aún de la bestia. Él establece los tiempos y las estaciones. Muy buenas conclusiones, mis hermanos. Nuestra siguiente clase, entonces, nos vamos a mover hacia la siguiente porción, que son los versos del 9 al 10, que trata con una exhortación a los creyentes genuinos a discernir la adoración verdadera de la adoración falsa para perseverar en su fe. Recordemos cómo termina este pasaje, con la adoración falsa que los impíos le están dando a esta bestia. Entonces, en el siguiente pasaje se hace una exhortación a los verdaderos creyentes para poder discernir entre la falsa adoración y la verdadera adoración para que perseveremos en nuestra fe. Así que por hoy, mis hermanos, hemos terminado con nuestra clase. Vamos a orar al Señor y voy a pedirle, hermano Mauricio, que pueda dirigirnos. Bendito Dios, te alabamos y bendecimos, Señor. La gloria, la honra y lo gracias esperamos, Señor, por enseñarnos, Señor, amado, en serio, Señor, para aclarar, Señor, tus propósitos, tu voluntad. Para, Señor, en el camino de la vida, tú lo representas. Propuesto en tu corazón. Gracias, Señor. Gracias. Muchísimos. Ser familiares, estar en tu familia, para la eternidad. Gracias. Padre, Señor, en nuestro retorno a casa, están ahí en las plataformas también, Señor. Dios, que sea para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.